Le damos una cariñosa bienvenida, amigos de Diálogo Bíblico de Nuevo Tiempo. Ya iniciamos la conversación de esta linda carta de Éfeso. Nos va a llevar, como decíamos, 14 lecciones para aprender de Pablo que le escribe a Éfeso. Ahora, lo interesante es que Pablo deja algunas cosas bien básicas en su carta, como por ejemplo, cuando usted recibe un regalo, lo comenta, una bendición, lo comenta con otros, lo dice, lo agradece. De algunas de estas cositas vamos a conversar nosotros acá, porque en realidad y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ustedes han recibido dones espirituales, ustedes han recibido bendiciones, y cómo la gracia de Dios ha operado en ustedes, eso deben darlo a conocer, y que el Espíritu Santo haga experimentar la verdadera relación que ustedes deben tener con ese Dios tan maravilloso. Cosa interesante que Pablo nos va a contar cuando escribe a los de Éfeso, y a nosotros también, por supuesto. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Bien, Raúl, gracias a Dios, bien. Y aquí estamos para comentar esta maravillosa epístola escrita por el apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 1. Nosotros vamos a comentarlo en esta oportunidad hasta el versículo 15, 16 en adelante, un poquito más avanzado, pero son cosas grandes las que vamos a leer, cosas a veces difíciles de creer y entenderlas, pero nos muestra la categoría a la cual Cristo nos está llamando a ser. ¿Qué es lo que somos como creyentes en Jesucristo? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Qué es lo que nosotros debemos ser y creer? Porque a veces nos vamos muy abajo, somos demasiado humildes en el sentido equivocado, que no sabemos lo que Cristo nos está ofreciendo. Aquí hay un plan de Dios cristocéntrico para nosotros, y Pablo lo está comentando, nos está diciendo, esto somos, esto hemos recibido, estas bendiciones, como decía Raúl, claro, el Señor nos ha concedido. Ahora lo interesante de esto es que este plan de Dios está centrado en Cristo, ¿eh? Sí. Y Pablo hace un énfasis extraordinario en este sentido, haciendo ese énfasis. Ahora, tú decías acerca de las palabras que aparecen en esta epístola, son extraordinariamente hermosas. Yo pediría a nuestros oyentes y a quienes están quizás con nosotros en la sintonía, que le pidieran al Espíritu Santo sencillamente que le ayudara a entender algunas palabras. Si usted no las entiende, busque algún diccionario para que vea el alcance que tienen. Por ejemplo, mire aquí, en Efesios 1:3, que es una de las centros, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren las expresiones. Usted puede decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí entra Hay tres bendiciones ahí. Pero, claro, bendito, la bendición en Cristo, y nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero a mí me llamó la atención, Raúl, esto de los lugares celestiales en Cristo, que se repite 4 veces en la expresión acá. Y traté de buscar esta palabra, lugares celestiales, porque hay versiones que no lo presentan así. En los cielos dicen nomás. Claro. Y la palabra que se ocupa acá es una palabra griega que significa cielo, morada de Dios, celestial, lugar, espacio, regiones. O sea, está bien puesto en esta versión aquí, Reina Valera, como una manera de decirlo, lugar, regiones celestiales, espacio celestial, y que nosotros somos bendecidos en Cristo, donde está en el santuario celestial ahora. Pero ¿cómo nos llega a nosotros la bendición de Cristo desde el cielo a la tierra? Algunos se preguntarán, bueno, somos bendecidos en los cielos. ¿Y aquí en la tierra? ¿Cómo nos llega la bendición aquí? Es una
pregunta que nos debe hacer pensar que el Padre a Jesús le concede todo lo que Jesús le pide. Y Jesús, como intercesor, como intermediario, nos concede a nosotros la bendición a través del Espíritu Santo, que es su representante. Es decir, somos bendecidos arriba, pero la bendición llega hasta la tierra. Fíjate que, hablando de eso, nosotros hemos elegido, es una expresión muy linda, porque no tenemos ninguna razón para ser elegidos, en realidad, para ser desechados quizás. Sí. Pero Él nos dice elegido y aceptado en Cristo. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que el más miserable, si es aceptado, y lo voy a decir categóricamente, el más miserable, el paupérrimo, Sí. pobre, miserable en la tierra, si es aceptado en Cristo, entonces el Padre lo acepta. Sí. Y lo ve por medio de Cristo como salvado. Es extraordinario. Por eso es que Pablo está haciendo algunas expresiones maravillosas en relación a esto. Porque, por ejemplo, él dice, bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo nos escogió antes? Y aquí viene lo que uno no entiende estos conceptos, pero debe aceptarlos por fe, Cierto. porque engrandece su relación con Dios. Que nos ha escogido en lugares celestiales, dice. ¿Cómo nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha ante Él? Claro, eso es una expresión difícil de entender, que Dios nos haya escogido antes de nacer. También la expresión que nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos, que también es una palabra que a veces se entiende mal, la predestinación. Claro. Pero la expresión en el idioma griego para predestinado es determinado, como que Dios decidió eso. Y Dios nos escogió por su voluntad. Y es allí donde empieza el misterio, porque uno se pregunta, ¿cómo nos escogió antes si todavía no habíamos hecho nada, no habíamos nacido, no habíamos tomado ninguna decisión? Uh-huh. Pero esas son las cosas que Dios nos va a explicar. Porque el que es llamado por Dios y que tiene interés en las cosas espirituales y que siente un amor a Jesucristo y ha tomado la decisión de seguir a Cristo, de haberse bautizado, de haber asistido a la iglesia, ya es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en él y que ha sido elegido para un camino que no puede fallar. Ahora, algunos entienden mal esta predestinación porque dicen, bueno, yo estoy predestinado, ya creí en Cristo y estoy predestinado a la salvación. No importa lo que haga, no importa cómo yo me porte, total, igual voy a ser salvado porque Dios me predestinó. Me predestinó. Esa es una predestinación equivocada porque el camino que Cristo ha hecho está predestinado para que todos los que anden en el camino, como Pablo decía, lleguen a la salvación. Pero nosotros en el camino tomamos muchas decisiones. Claro. Y también podemos tomar la decisión de rechazar a Cristo, olvidarnos, incluso hasta apostatar, abandonar la fe como muchos lo han hecho. Pero el camino está predestinado para que ninguno se pierda, para que todos transitemos humildemente, mirando siempre a Jesús, como dice aquí la lección, cristocéntricamente, y disfrutando de las bendiciones que Él nos da. Fíjate, voy a leer este texto, el capítulo 1 del 5 en adelante, porque hay algunas expresiones que aclaran sí el concepto que Pablo está diciendo. Dice, nos predestinó, y esta es la expresión que algunos, ¿no es cierto?, manipulan y la entienden mal. Predestinó para adopción como hijos suyos. O sea, si alguien es adoptado no era hijo, pero ahora sí nos adoptó para hijos suyos por medio de Jesucristo. Vuelvo otra vez a la idea de Jesucristo. No hay ninguna razón humana, no hay una calidad, digamos, que yo sea de tal forma para que esté en esta opción, no la tengo. Claro. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Oiga, aquí estoy esperando que entendamos que en realidad no hay nada mío, no tengo ni un derecho, no puedo, pero sí en Cristo lo puedo. Pero él dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Nada. Bueno, allí donde están las cosas grandes. Claro, así que cuando tú hablas de predestinación, no es que él dijo ya, este va a ser salvo, este otro no, vamos a... Sí, yo creo que sí. No.
Hay Sí, y esto uno debe entenderlo y hablarlo con mucho cuidado, porque Dios sabe el comienzo y el final de todas las cosas, claro. pero sí, en su amor, nos predestinó para que tomemos el camino correcto. Claro, y hay que entenderlo con mucha oración esto, porque aquí nos dice que somos adoptados. Cristo nos perdonó nuestros pecados, murió por nosotros en la cruz, nos hizo aceptos, como dice la palabra, en el amado, y somos para alabanza de la gloria de su gracia. La palabra que se menciona mucho en esta epístola es la palabra gracia, que la gracia de Dios a nosotros nos hace ser humildes, porque en realidad se reconoce solo la gloria de Dios, el accionar de Dios, la intención de Dios de salvarnos, de bendecirnos, de ayudarnos. Porque aquí nosotros tenemos que dejarnos llevar por la obra del Espíritu Santo, aunque los hermanos de Éfeso estaban un poco desanimados. Pablo les vuelve a recordar que deben volver a Cristo de una manera más sólida, más fuerte. Bueno, si queremos hablar de algo maravilloso, yo creo que vamos a entrar en un tema extraordinariamente, como decir que la redención fue costosa, de hecho lo sabemos, pero el perdón generoso. ¿Qué te parece a ti Sí, esa expresión? sí, bueno, la redención es por gracia, por lo que hizo Jesús, y esa palabra redención se ocupa mucho en la Biblia. Jesucristo siempre ha sido reconocido como el Redentor, que nos redime de nuestros pecados, que gracias a su obra maravillosa hecha en la cruz y a todas sus virtudes y su gracia, Él clama ante el Padre en los lugares celestiales para que nosotros seamos perdonados. Él también nos produce el arrepentimiento. Él nos hace confesar nuestros pecados, y la redención significa, como dice aquí, la compra de la libertad de un esclavo, que esa es la expresión más correcta para el uso de esa palabra. Exactamente, fíjate en el capítulo 2, versículo 1, extraordinariamente hermoso lo que Pablo está tratando de decirle a esta gente para que conozcan y reconozcan dónde estaban, porque él le dice, Él os dio vida a vosotros. ¿No la tenían? No. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí. O sea, iban por un camino realmente desastroso a la muerte, a la miseria, pero Cristo los toma y los coloca en el camino, voy a usar la misma expresión que usa Pablo, ¿no es cierto?, para que sean salvos y tengan vida. Qué Claro. linda expresión que Pablo hace acá. Eso nos llama a nosotros a pensar un poco, Raúl, en el poder del Evangelio, porque esa vida que dice aquí el texto llega a los muertos en delitos y pecados cuando el Evangelio es predicado, cuando se presenta y se exalta a Cristo, porque Cristo es el que cambia las vidas. Cuando alguien habla de Cristo y enseña de Cristo y se lee la Biblia, se lee la palabra, se canta, se ora, a veces la persona, por entrar en una iglesia y escucha el Evangelio, la vida en Cristo le llega. Es algo inexplicable, pero es la obra del Espíritu Santo. En realidad todos nosotros estábamos muertos, pero la vida es de Dios. Dios es el que produce vida y el que resucita a los muertos espirituales. A veces es un choque muy fuerte para algunas personas porque toda su vida han tenido ciertas creencias que no son las mejores, no, es lo que han aprendido desde niños, y se encuentran con algunas verdades como esta, produce un choque, no es fácil. Uno dice, ¿cómo puede ser que no entiendan? No, es que han vivido siempre así. Pero cuando la entienden, Claro. alaban a Dios. Porque mira, hay una versión que dice, Él os dio vida cuando estabais muertos a causa de vuestros delitos y pecados. O sea, ni siquiera la razón de Dios que estaban muertos, sino porque yo estaba mal. Pero ahora se da cuenta que uno puede ser libre, vivir una vida realmente feliz, con una esperanza que va más allá de esta vida. Oiga, nos deja muy tranquilos.
Sí, ahí vemos nosotros el poder del Evangelio. El apóstol Pablo era un predicador y nos damos cuenta que predicó en una de las ciudades más difíciles de llevar el Evangelio, como era Éfeso, una ciudad pagana, enriquecida, con malas costumbres, una moral muy baja. Y la gente que se convirtió a Cristo cambió y se notó el poder del Espíritu Santo en ellos. Fue un cambio muy grande que produce solamente Dios. Y Dios sigue haciendo cambios en nuestros tiempos. Sigue transformando vidas. Aquí en el versículo 7 del capítulo 1, sí, él dice, en él tenemos redención por su sangre. Aquí aparece ya el sacrificio de Cristo. Claro. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Del mismo. Sí, se menciona mucho aquí en esta epístola la palabra sabiduría y conocimiento de Cristo. Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto nos hace pensar a nosotros que en el Evangelio hay que meditar. Los textos de la Biblia a veces los leemos demasiado rápido, tenemos que concentrarnos, centrarnos, orar, porque hay una sabiduría oculta, sabiduría divina, que a nosotros nos permite profundizar la voluntad de Dios. Y esta sabiduría que Pablo me la menciona en este capítulo 1, capítulo 3 también, es un derecho que Cristo nos abrió a nosotros los cristianos. Sin sabiduría no podemos entender el Evangelio, no podemos seguir a Cristo. Y necesitamos esa sabiduría que no es otra cosa que el Espíritu Santo obrando en nosotros y en nuestra mente. Y es una aspiración que debemos tener nosotros a ser más sabios en Cristo, más sabios para conocer la voluntad de Dios. Fíjate que Pablo de alguna manera va a hablar de un plan que tiene Dios para la plenitud de los tiempos. Mira, eso no es de corto plazo, sino para la plenitud de los tiempos. Y lo dice en tres formas. Lo primero, el misterio de su voluntad. ¿Qué sabemos de la voluntad de Dios? La voluntad es amor, salvarnos. Es como decir, un día te saqué del jardín, pero estoy haciendo todo esto para que vuelvas al jardín. Sí. Ahora, la voluntad, su propósito, ¿no es cierto? Y un plan para la plenitud de los tiempos. Mira, estos tres conceptos interesantes, su voluntad, su propósito y la plenitud. Palabras que encierran como Dios, pues decir, ha predestinado la salvación para nosotros. Claro. En su propia voluntad. Y cosas grandes, porque una persona que ha creído en Jesucristo es una persona que debe dejarse guiar por Dios, llevar por el Espíritu Santo y confiar en que Cristo está haciendo lo correcto. Él señala su voluntad, su propósito. Nos pueden pasar muchas cosas en la vida, pero el propósito divino siempre está vigente. Dios está guiando a sus hijos, está guiando a los escogidos, está guiando a aquellos que creyeron. Y eso nos debe dar confianza a nosotros, que nuestra vida está en las manos de Dios. No está solamente en nuestras propias decisiones, en que yo voy a hacer esto o aquello. Dios está conduciendo nuestras vidas, y eso es lo que Pablo trata de decirle a los hermanos de Éfeso. Ustedes han creído en Dios, van a ser guiados por Dios, y esto es lo que Dios va a hacer con ustedes. Son una herencia divina, una herencia de Dios. Fíjate que aquí en el versículo 5, a propósito de lo que estás hablando allí, capítulo 1, versículo 15, él dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, mira, se estaba produciendo el cambio. Ya estaban ellos teniendo esas relaciones de cristianos entre ellos. Sí. No ceso de dar gracias por vosotros y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Te parece? Y él continúa diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, y mira la expresión que aparece aquí, voy a dar vuelta a mi hoja. ¿Qué acá. texto, Raúl? El versículo 17. Ya. De toda gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. Mira la expresión que tú decías recién. Amén, pues. Inteligencia, mira, Sí. dice espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento. Claro. No sé si a ti te ha pasado que a veces te encuentras con un texto que lo has leído y lo vuelves a leer y te aparecen cosas nuevas, así como que nacen. Qué linda expresión. Y eso ocurre en la lectura de la Biblia, con oración, con calma, con meditación y con dejar que el Espíritu Santo hable. Porque nosotros leemos la Biblia no solamente con nuestro intelecto, leemos la Biblia con la guía del Espíritu Santo, y como tú lo leíste, Raúl, este texto es muy hermoso, porque os dé espíritu de sabiduría, porque eso no lo tenemos nosotros. Naturalmente no lo tenemos. Dios lo concede, Dios nos da. Y de revelación en el conocimiento de Él, porque a Jesús lo conocemos muy poco. Uno podrá decir, yo conozco a Jesucristo, lo conozco suficiente, lo conozco mucho, pero todavía no hemos conocido a Jesucristo, tal vez muy poquito. Nos falta mucho por conocerlo. Estaba pensando en lo que a veces se produce en la persona cuando descubre algunas cosas maravillosas del Evangelio, ¿va? Ya. Hay alabanza, hay gratitud, se quiere compartir. Es como si alguien, por ejemplo, viniera y te dejara una herencia. No sé si te pasó alguna vez que tus padres te dejaron algo. Leí una historia muy interesante Sí. de unas personas que hicieron decisiones por Cristo y esas decisiones les llegó, voy a decir así, no como bendición, sino que pareciera que todo lo que habían aprendido del Señor y lo que estaban entregando y dando a conocer, le estaba siendo más que una bendición, no digo maldición, no era, pero estaban muy mal. Y de improviso, ¿no es cierto? Alguien los llama y le dice, mire, hay un testamento. Sí. Hay un testamento. Y el testamento indica que todos los bienes que su padre tenía en vida fueron dados para usted, algo que no conocía. Y entonces, me acuerdo que en la conversación, bueno, es una película que de alguna manera muestra cómo uno puede entregarse al Señor. Dice, y en toda la conversación, el esposo le dice, entonces ahora vamos a poder hacer los planes que tenemos planeados, por decirlo de alguna manera. Sí. Y ella le dice, aún no. Primero vamos a pedirle a Dios que nos oriente qué vamos a hacer. Yo creo que esto es lo que está apareciendo aquí en Efesios, vivir en alabanza de su gloria, en que primero busquemos a ese Dios y nosotros vamos a encontrar vamos a decir así, salida perfecta para lo que puede traducirte quizás en una linda bendición, porque él dice, Efesios 11:1, él dice, también teniendo o hemos obtenido herencia, dice. Herencia es eso que nosotros recibimos, habiendo sido predestinados según su propósito a aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, que lo hemos ya leído. ¿Qué te parece? Sí, aquí hay dos cosas interesantes que has comentado, Raúl. La palabra herencia es un término que también aparece en griego, que su primera parte significa cleros, que está relacionado con la palabra clero, cuando nosotros decimos el clero de la iglesia. Y eso también se trasciende hacia el Antiguo Testamento a los hijos de Leví, que eran los herederos de las cosas espirituales. Ellos recibieran la herencia espiritual, y nací un levita, tú recibes la herencia espiritual y por descendencia te corresponde. Entonces, esta palabra tiene varios significados en la Biblia y también en el idioma griego. Porción, adquisición, la palabra patrimonio, parte, suerte, te tocó esta suerte, este patrimonio. Entonces, nosotros tenemos una herencia divina que la tenemos solamente en Cristo. Y la otra palabra que quería comentar, que es interesante aquí,
para alabanza de su gloria. Al final, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que comprendemos con la sabiduría divina nos debe hacer que nosotros glorifiquemos a Dios, que le demos gracias, que estemos agradecidos, porque el que es glorificado es Cristo, no somos nosotros. Interesante Todo eso es porque, para Él. claro, porque podría ser como hablábamos, que Sí, recibimos la herencia, ¿no es cierto? sí, Y quizá usted ha recibido algo, una bendición, pero esa bendición debería ser, bueno, da la idea de agradar al tiro, pero cuando no aparece eso, cuando usted pasa por una dificultad, un problema, una situación difícil, ¿le da gracias a Dios? Alguien podría decir, ¿cómo voy a dar gracias si estoy en una situación tan grave? No sabemos cuál es el propósito de Dios detrás de esto que parece algo tan sí. terrible. Y una idea bien interesante que aparece aquí también por el autor de la lección, nosotros somos herencia de Dios, Exactamente, una expresión muy linda. que Cristo nos va a presentar algún día ante su Padre. Esta es mi herencia, estos son mis hermanos, mis coherederos. Aquí están. Aquí está la herencia celestial de los salvados de la tierra, que en cierto sentido va a tener una categoría superior en que los ángeles, inclusive que algunos de ellos, porque venimos de la nada aquí, de lo terrible que es este mundo, y rescatados, redimidos, y Cristo nos va a presentar como la gran herencia. Esta es la herencia de Dios. Mira, pensando en eso que hablas de esa herencia, estoy pensando en los ángeles que no han conocido pecado, vieron lo que significó, sí lo entendieron, especialmente cuando Cristo muere en la cruz, que el Padre, tú recuerdas, puso tinieblas para que no vieran más lo que estaba Sí, pasando, era algo terrible. En ese concepto y en esa idea, llega un salvado al cielo, estoy pensando, llega un salvado al cielo y un ángel lo mira y dice, tú estás salvado, tienes un cuerpo renovado. ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo nunca la he tenido. Y no sé qué sí, vas a contar tú, pero uno puede decir, increíble, cómo viví en ese mundo oscuro y hoy día puedo disfrutar de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y se lo cuenta ese ángel y cómo se refuerzan estas ideas de salvación y esta alabanza a la gloria del quien lo dio todo. claro. Y del Espíritu Santo, si puedes leer, Raúl, allí los versículos el 13 y el 14, que realmente hay un lindo mensaje ahí en esos dos versículos tan maravillosos que están ¿Capítulo ahí. 1? Capítulo 1, 13 y 14, Capítulo 1, que nos 13, hablan del 13 y Espíritu 14. Santo y el sello. Ah, sí, esto es una expresión extraordinaria porque justamente era para ya ir terminando, dice 13, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo entendía bien cuando Cristo dijo, yo me voy pero dejaré el Paracleto, ¿te acuerdas? Sí, El Espíritu Espíritu Santo, el Santo. ayudador, que es las arras de vuestra herencia, o sea, la garantía de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué te parece? Son expresiones que cierran un ciclo maravilloso. Sí. Habiendo creído en él, fuisteis sellados. Eso también hay que explicarlo bien, porque el Espíritu Santo, cuando está en una persona, lo recibe, porque el Espíritu Santo es el que nos explica quién es Cristo, nos hace entender la Biblia, nos hace creer. El Espíritu Santo nos acompaña. Ese sello o sellados con el Espíritu Santo significa que Dios nos dio el Espíritu Santo como una garantía. Una persona que vive con el Espíritu Santo aquí en la tierra está viviendo con la garantía de lo que va a vivir en los cielos. O sea, se puede vivir en la tierra algo del cielo al tener esa garantía del Espíritu Santo. Y ese sello significa que Dios nos lo va a sacar. Que a veces nosotros, como dice en la misma epístola, apagamos el Espíritu. A veces nosotros contristamos al Espíritu. También lo dice en la misma epístola. Claro. Pero estamos sellados. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a ponernos de pie, a seguir adelante, a confesar los pecados,
a nuevamente mirar a Jesús, a exaltarlo, y como dice acá en la última parte, para alabanza de su gloria. Nuevamente, la gloria de Cristo. Todo es para la gloria de Dios, no es para gloria humana. Claro. Bueno, creo que vamos a tener mucho que conversar acerca de este libro maravilloso. Es un libro que va a abrir muchos conceptos cristológicos, Sí. varios conceptos de salvación, varios conceptos de lo que dejó Cristo, de lo que tuvo que hacer para salvarnos, para volvernos al redil. Por eso yo estoy pensando que, y usted también debería hacerlo, con oración, leer esta epístola. Hay tantos medios para incluso escucharla y leerla. 15 minutos, ¿qué son 15 minutos? Pero hay tanto que se puede aprender. Que el Señor los bendiga. Estamos abriendo un libro maravilloso, escrito para los efesios, pero también para usted y para nosotros. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.